Muchas gracias a ustedes. Sí, también pensé que era Anonymous, pero bueno, nosotros somos seres de paz. Miren que les decía, ¿sí? Que sí es una crítica que trato de hacerla de forma constructiva y es frente a la academia, ¿no? Porque muchas veces uno dice, oye, ¿cuántas veces, por ejemplo, a nuestros estudiantes? Y mire lo que está pasando, por ejemplo, ayer hablaba de humanidades en materia de filosofía, ¿no? En materia de filosofía yo les decía, miren, de acuerdo a diferentes noticias, las humanidades están desapareciendo. Y miren en los colegios qué está pasando, por ejemplo. En los colegios está pasando que ya están desapareciendo justamente las asignaturas que tienen que ver con la expresión de las emociones. Por ejemplo, la educación física, el arte, ¿sí? Es más, cuando las personas toman estos, ¿cómo se llaman? Estos bachilleratos acelerados, pues esas materias desaparecen totalmente. Entonces, ¿qué asignaturas te dejan? La matemática, la física, la química, de las humanidades, tal vez las ciencias sociales, la geografía, ¿sí? Y las demás materias desaparecen. Y en ese sentido uno dice, oye, pero si nosotros miramos nuestro cerebro, si nosotros observamos que nuestro hipotálamo, por ejemplo, se activa más a partir de nuestras emociones, que nuestros recuerdos son más duraderos a partir de nuestras emociones, ¿cómo podemos empezar a desconocer eso? ¿Sí? ¿Cómo empezamos a construir a una persona, a un menor, ¿sí? Sacándolo del ámbito más productivo. Y miren que ahorita, por ejemplo, con el COVID, me imagino los niños, por ejemplo, porque en el colegio, más que las clases, es una dinámica social, porque los niños van allá a jugar, van allá a entretenerse, van allá a construir emociones y a construir reglas que posteriormente van a construir ciudadanos, ¿sí? Y si nosotros no percibimos eso, pues entonces estamos, por ejemplo, enseñando a que la razón versa sobre la emoción. Y justamente en ese diálogo entre la razón versus la emoción, miremos el índice de suicidios que existen en los jóvenes ahorita. ¿Sí? El índice de suicidios en los jóvenes es altísimo. ¿Por qué razón? Porque a veces, muchas veces, ellos no controlan una emoción, por ejemplo, de perder una novia. Ellos no entienden un duelo, ¿sí? Y miren, por ejemplo, cuántas cosas ha pasado a partir del COVID en las mismas relaciones de pareja, donde las emociones entre la misma pareja no habían sido manifestadas. ¿Por qué? Porque la razón establece que la relación es una relación donde el esposo debe trabajar, la esposa debe trabajar, pero cuando los dos empiezan a trabajar en el mismo lugar, se dan cuenta que emocionalmente se han desvinculado. ¿Cuántas veces hemos visto a jóvenes que dicen, oye, yo tengo todo, tengo plata, tengo esto, tengo aquello, tengo, sí, pero me faltas tú, me falta tu querer, me falta tu amor? Y de cierta forma uno dice, no, 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 pero primero racionalicemos, porque mi hijo, porque yo estoy trabajando es por usted, ¿sí? Y el trabajo, o sea, mi amor es reflejado ante mi trabajo y ante lo que te doy, ¿sí? Y la otra persona puede decir, pero espérate, yo necesito otra cosa diferente, ¿sí? Y en ese sentido, uno empieza a percibir al cerebro, ¿no? Empieza a ser empático con la persona. En la siguiente diapositiva podemos observar, por ejemplo, cómo va la salud mental de los colombianos. Miren que hay una ley, que es pues, en la revisión que tuve, la primera ley que se hace o que se va a preguntar sobre la salud mental de los colombianos es la ley 1616 del 2013. Imagínense, en el 2013 nos preguntamos por la salud mental. ¿Y saben por qué fue que se hizo esta ley? Porque justamente la OMS dijo, oiga, por cada 4 personas en Colombia, por cada 4 personas en Colombia, una posee un trastorno. Imagínense eso. Yo cuando llego a un curso, a dar una asignatura, una clase, a mí yo tengo a veces cursos de 30 personas. Yo digo, oye, puede ser que estadísticamente de estas 30 personas, muchas de ellas ahorita tengan problemas emocionales. Muchas veces mis estudiantes pueden tener un problema emocional, digamos, un problema, no sé, desde que está enfermo su mascota,
hasta problemas de trastornos bipolares, a trastornos de personalidad, a trastornos, etcétera, etcétera. Miren cuando uno tiene en el campo laboral, cuántas personas tienen sus vidas, ¿sí? Y cuánto nosotros percibimos de ellos, ¿sí? Y cuánto se dejan percibir de ellos. Porque hay personas, por ejemplo, que pueden ser realmente felices y uno dice, hola, qué man tan chévere ese man, qué ánimos que tiene, qué chévere. Y a la semana siguiente, pin, murió por suicidio. Y uno dice, pero ¿por qué? Si esta persona estaba animada, estaba feliz, ¿sí? Y pónganse este punto, porque es que miren, voy a decir algo que a veces no entendemos, y es que también nuestros servidores pueden tener esto, ¿sí? Porque la salud mental no es de X, Y o Z persona, es de los seres humanos. ¿Cuántos jueces, sí? O cuántas personas dentro de sus trabajos dicen, oye, se nos incrementó esto, ¿sí? En realidad, esto del COVID ha generado mayor presión, ha generado X, Y y Z, ¿sí? Pero ¿por qué razón? Porque ustedes están percibiendo y generando una emoción para ustedes, ¿sí? Y miren, en el 2013 apenas sale una ley, ¿m? Sale una ley frente a esos trastornos. Y es interesante que cuando uno ve, por ejemplo, los trastornos en Estados Unidos tienen una connotación totalmente diferente. En Estados Unidos, entre 1980, no, sí, en los 80, ¿sí? Empezó a surgir algo que ahorita vamos a ver y es justamente la teoría de los asesinos seriales. Pero antes de eso, antes de entrar a eso, por ejemplo, uno dice, miren, de cada 4 personas, una posee un trastorno. ¿Qué llevaba esta ley? Esta ley dice, miren, lo que tenemos que hacer es que dentro del POS exista justamente la salud mental. Con el mayor respeto y con el mayor cariño, les voy a decir qué es lo que yo percibí desde el POS. Miren, alguna vez tuve una charla justamente con las mujeres víctimas de violencia sexual en materia de desplazamiento aquí en Nariño, porque en Nariño, digamos, muchas regiones sufren eso. Y las mujeres tuvieron la oportunidad de dialogar. Una de las mujeres llegó ante el auditorio y contó la historia de ella. La historia de ella muy fuerte. Ella dijo que de cierta forma había sido violada por diversos autores al margen de la ley, pero lo que más le dolió a ella era que los autores sacaron a sus hijos para que vieran ese acto. Entonces, de cierta forma, la mujer no perdona eso, ¿sí? Porque de cierta forma, ¿qué hicieron con los niños? Pues los traumatizaron y tal vez les generaron ¿qué? Esa ira, esa venganza, esa violencia que pueden tener. Pero lo que más me estremeció fue lo que dijo. Dijo, miren, ¿qué hizo el Estado a partir de este problema que yo les estoy contando, de este trauma? Pues indiscutiblemente tengo un problema de salud mental. Voy y me dan un psicólogo. Al psicólogo tengo que decirle todo lo que me pasó, ¿sí? Porque el psicólogo dialoga, ¿sí? Entonces, tú debes. Empecé a empatizar con mi primer psicólogo, porque mi primer psicólogo me empezó a ayudar, me dijo, mira esto, estas conductas, y empecé a transformarme, empecé a cambiar. A la semana siguiente, porque iba la persona casi 3 sesiones, cuando llega el post, le dicen que su psicólogo cambió, que su psicólogo ya no se fue, que se desplazó para otro lugar, que lo necesitaban en otro lugar. Y entonces ella dijo, ¿y entonces yo qué hago? Pues mira, la salud mental está ante el psicólogo, te damos otro psicólogo. Llegó otro psicólogo. ¿Y qué es lo que dice el psicólogo? Cuéntame lo que te pasó. ¿Otra vez contarte lo que me pasó? O sea, otra vez tengo que volver a recordar lo que me generó este trauma. Y ella dice que fue cambiada como 3 o 4 psicólogos.
miren ese punto. Nosotros podemos tener una normatividad, ¿sí?, que asegure la protección de la salud mental en pacientes. Pero yo he buscado y yo digo, oye, ¿y qué ley garantiza que cuando existe un trauma tan grande como el de esta persona, el psicólogo se mantenga, sea continuo? ¿Sí? Porque si saltamos de psicólogo a psicólogo, pues van a hacer contar nuestra historia una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y eso es revictimizarse. Miren ese problema, por ejemplo, de no prestar atención a problemas en salud mental. ¿Sí? Otra cuestión que también estaba estudiando la ley 16 de 2013 era el enfoque entre los niños y adolescentes. Y sobre todo el bullying, ¿no? Porque es que el bullying generó, ¿qué? Unos índices altos de suicidio, ¿sí? Existen unos índices altos entre los niños y adolescentes. Y por eso esta ley también trató de, ¿qué? De prevenir el acoso escolar. Y prevenir el acoso escolar a partir de, digamos, normas internas dentro de las instituciones educativas. Y dentro de las instituciones educativas yo también he percibido esos problemas, como el cambio continuo de psicólogo, como, digamos, el cambio continuo de reglas y como el no entender muy bien qué significa la salud mental o problemas de depresión de una persona. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver la realidad en Colombia, lo que les decía. Lamentablemente, las enfermedades de salud mental han sido importantes en el último momento. ¿Sí? En último momento, en últimas instancias, son importantes. Ya cuando la persona está al borde de la depresión o al borde de la ansiedad, ¿sí? Cuando una persona ya no acepta, por ejemplo, ya no acepta que alguien le diga algo, ¿sí? Y empieza a generarse unos criterios, por ejemplo, en materia de índole laboral. Esto explotó mucho frente también a la ley de acoso laboral, ¿no? Porque de cierta forma, de acuerdo también a lo que esté sintiendo, voy a recibir con gratitud o no gratitud lo que me digan. ¿Mm? Si yo estoy bien, estoy feliz y llego a mi trabajo y me dicen, ah, ve, el COVID te hizo un poquito más gordito, yo pues, me muero de la risa, ¿sí? Pero si yo llego y mi esposa me terminó porque me dijo que estaba más gordo, y llego donde un compañero, ah, después del COVID estás más gordito, pues, imagínense la conducta, pues, ¿sí? Entonces, a partir de eso, a partir de generar eso, de entender las emocionalidades, pues, indiscutiblemente se pueden presentar percances. El sistema de educación, yo lo he dicho, es un sistema de educación conductual. Lo que se busca ahorita es el constructivismo, ¿no? El constructivismo significa que, que la persona que recibe la charla sea la que empieza a construir o a generar novedad a partir de lo que está escuchando. El conductualismo es que repita todo, que repita siempre lo mismo, que repitamos siempre lo mismo. Y ahí sí, como dice Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein dice, ¿cómo vamos a transformar algo? Terco es quien cree que para transformar algo toca hacer siempre lo mismo. Si nosotros hacemos siempre lo mismo, pues, ¿cómo se va a transformar las cosas? ¿Sí? Aprender a manejar la razón y nuestras emociones. ¿Sí? De cierta forma le damos más prevalencia a nuestra razón que a nuestras propias emociones. El bullying no se sabe afrontar. ¿Sí? Lo que les decía de las OPS, las depresiones, ¿sí? Y hay otro punto interesante y es que a partir de algún momento en la historia, nosotros creemos que ir al psicólogo es sinónimo de locura. En realidad, cuando uno está enfermo, va al médico. Y cuando uno tiene, digamos, una piedra en la mente, es bueno ir al psicólogo, ¿sí? Pero eso no es sinónimo de locura.
Y tampoco es sinónimo de locura, por ejemplo, ir al psiquiatra, ¿sí? No es sinónimo de locura. Pero ¿qué es la percepción que uno tiene? Si yo les dijera, no, muchachos, les comento que acabé de salir del psiquiatra, entonces todos como, ¿qué? Uy, este man está loco, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Sí? Porque existen, ¿qué? Unos aislamientos, ¿sí? Existen unos aislamientos que también genera que nosotros no cuidemos de nuestra salud mental. Y nuestra salud mental es supremamente importante, ¿sí? Como lo he dicho, para toda relación personal, social, familiar, institucional, laboral, es importante nuestra salud mental. Sigamos con la siguiente diapositiva. Esta es una investigación que realicé en la revista Forensis. Eh, Realicé, digamos, esta investigación más que todo frente a los problemas que están pasando en Colombia, ¿no? Porque es interesante que digamos, la situación conflictiva que se genera en la sociedad se está dando continuamente. Recuerdo que en mi tesis doctoral, una de las temáticas que estaba haciendo, que era frente a una síntesis, era justamente mirar cómo las comunidades indígenas estaban afrontando el tema de homicidios en materia del conflicto armado. Cuando yo empecé a revisar la revista Forensis, pues digamos que yo terminé la tesis doctoral casi en el 2013, 2015 la terminé. Entonces, solamente llegué hasta ese punto. Me imagino que ahorita hay más revistas Forensis. Y entre 1999 y el 2013 identifiqué algo que me pareció supremamente interesante, porque lo primero que yo quería indagar eran las muertes que se habían presentado en materia de conflicto armado. Entre 1993, en las primeras revistas, ¿sí? Se estableció que había 4.352 homicidios, ¿sí? Y en el 2004 se registraron otros 55 homicidios, entonces como 4.400. Pero esta cifra no tenía, digamos, no estaba individualizada, ¿sí? No estaba individualizada y no se sabía por qué era, si era por cuestiones de conflicto armado o por cuestiones de violencia. Posteriormente fue en el 2011, ¿sí? Que ya introdujo un poco el tema del conflicto armado y hablaba sobre 993 casos, o sea, digamos que los casos eran inferiores al índice de 4.352, ¿sí? Lo que a mí me pareció mucho más grave fue en el 2013. En el 2013 se presenta un dato donde, miren, es la primera vez que Revista Forensis saca una distribución a partir del grado de escolaridad, ¿sí? Y miren que en el 2011 hablábamos de 993 casos, pues, conocidos, ¿no? Conocidos frente a lo que es el conflicto armado. Y en el 2013 hablamos de 3.556 casos, o sea, triplica los casos del conflicto armado, triplica hasta cuatriplica, creo, los problemas del conflicto armado. ¿Y saben dónde se daban esto? En educación básica primaria. Cuando uno revisa eso, dice, espérense, ¿cómo así que en educación, o sea, las personas que obtuvieron, pues, ¿no? Esa educación básica primaria, son los que promueven el mayor índice de homicidios en Colombia, ¿sí? Y de cierta forma uno decía, entonces, ¿el problema dónde radica? Y miren que Revista Forensis saca un texto muy duro, que dice, en realidad, la violencia se promueve desde el colombiano. Y daban un caso donde un taxista, porque cambió el semáforo, creo, le pitaron, el taxista salió
desenfundó su arma y lo mató, solamente porque lo pitó. En ese punto uno dice, ¿en qué punto de salud mental nos encontramos? O sea, nosotros estamos a punto de explotar y de cierta forma también nos podemos preguntar, y bueno, y ahí en esa parte, ¿cómo actúa la norma? ¿Cómo actúa el derecho? Y cuando uno mira, por ejemplo, en materia de la Corte Constitucional, cuando uno dice, oye, existen figuras como, por ejemplo, el estado de cosas inconstitucionales en materia de hacinamiento carcelario, ¿sí? Y ahí uno se empieza a cuestionar frente al ser humano en sí, qué le pasa al ser humano y cómo va a responder la norma jurídica a esta persona o a este ser humano. Continuamos con la siguiente. Con la siguiente diapositiva. Creo que bajemos un poquito. Bajemos un poquito más porque por el tiempo. Bajemos un poquito más. Bueno, dejémoslo ahí, pero así de forma rápida les exponía algo y era en Estados Unidos, entre 1970 y 1980, se empezó a presentar digamos, una situación que conmocionó a todo el mundo y era esto de los asesinatos seriales, de los asesinos seriales. Eso conmocionó al mundo, es más, también generó teorías desde lo que es el realismo jurídico, teorías también frente a lo que es el derecho penal, ¿sí? Porque conmocionó a todo el mundo, ¿no? Pero era interesante cuando uno empieza a observar, por ejemplo, la relación de los asesinos seriales, y uno dice, oye, ¿por qué el asesino serial produce dos cosas? De cierta forma, produce primero una inquietud, ¿no? Y irse y preguntar, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, los asesinos seriales, está, por ejemplo, Ted Bundy, mató 30 mujeres, ahí está el carnicero, que es Jeffrey Dahmer, ¿sí? Jeffrey Dahmer mató creo que a 18 personas mató, 18 personas, pero lo más impactante de esta persona, de Jeffrey Dahmer, fue que esta persona también era caníbal y también guardaba los restos digamos, de sus víctimas dentro. Está John Wayne Gacy, que a partir de él se hace lo del payaso asesino, porque esta persona también mató a 33 personas y las enterraba debajo de su casa, ¿sí? Está Charles Manson. Charles Manson es interesante porque Charles Manson no se le comprobó asesinatos, pero él fue el que generó que se den esas muertes, ¿sí? Está un mexicano que es el acechador nocturno, le pusieron, recuerdo que es el apellido Ramírez, no recuerdo muy bien, creo que es Héctor Ramírez, no recuerdo muy bien, ¿sí? Pero llama la atención mucho la mente del asesino, ¿sí? Y eso es interesante porque de cierta forma hay una parte del derecho que sí se interesa sobre la conducta criminal. La pregunta es, y bueno, y también si nos interesamos sobre la conducta criminal, porque digamos, ver referencias como que esta persona mató 30 personas, que por qué lo hiciste, que si en tu cerebro está el problema, que también, ¿por qué el derecho también no se acerca a, digamos, a personas que no hayan cometido o de forma preventiva, ¿sí? Analizar el cerebro y analizar las distinciones que nosotros tenemos. Y justamente hay un mexicano que se pregunta eso, que se llama Gerardo Felipe Laveaga,
Y Gerardo Felipe Laveaga es uno de los mexicanos que empieza a proponer los problemas de neurociencia y derecho a partir del derecho penal. Y miren que él, mejor dicho, él da una tesis que es supremamente fuerte. Y la tesis dice lo siguiente, él dice, los jueces, digamos, penales, en un futuro, ya no serán abogados, sino que serán neurobiólogos o neurofármacos. Claro está, es la tesis de Gerardo Felipe, ¿sí? Que de cierta forma uno también puede criticarla, pero también puede reflexionar sobre algo, ¿no? Porque cuando uno dice, miren, de cierta forma no podemos evitar al, al, la mente, no podemos evitar las conductas del ser humano, porque no conocemos las condiciones de su cerebro, pero tampoco lo podemos condicionar a hacer X, Y o Z, ¿sí? Porque atentaría, por ejemplo, con sus derechos de libertad, ¿sí? Con el derecho a la igualdad. Pero, también uno se pregunta, oye, ¿y podría existir otros métodos alternativos, además, digamos, de la pena privativa de la ley? Eso es lo que pregunta Gerardo, porque Gerardo dice, oye, ¿y qué tal que al final a un asesino serial se lo puede controlar, por ejemplo, con, con una droga o con un neurotransmisor? Eso es lo que él propone, que es, digamos, una hipótesis que traslada una inquietud, ¿sí?, al sistema jurídico. Seguimos bajando, seguimos bajando. Yo creo que seguimos bajando la diapositiva. Más abajo, porque sí, pasemos esa, pasemos ese. Ahí. Voy a hablar sobre algo que me pareció muy interesante y yo les decía ayer, más arribita, un poquito más arriba, en la diapositiva que dice disciplina y obediencia. Más arribita. Eso, en esa, disciplina y obediencia, esa. Muchas gracias. Hay una autora, una politóloga, que es muy reconocida, es Hannah Arendt. Digamos que Hannah Arendt hace un texto, o mejor dicho, propone una teoría invaluable que se llama la banalidad del mal. Cuando uno empieza a leer a Hannah Arendt, empieza a observar la teoría que ella hace a partir justamente del ser humano. ¿Por qué lo digo así? Hannah Arendt huyó, ¿sí?, porque era alemana, tuvo que huir del pueblo judío y llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos le dieron, por su intelecto, le dieron eh, ser, digamos, entró como periodista en el New York Times. Entonces ella empezó a trabajar ahí como periodista. Y en un momento, en Argentina, fue justamente preso esta persona que está ahí, que es Hisman creo que se pronuncia, que de cierta forma era como uno de los brazos de derechos de Adolfo Hitler y que había escapado, lo encontraron en Argentina. Y justamente a esta persona se le generaba el asesinato de miles de judíos, porque él era el que daba la orden. Entonces, digamos, llegaban a Auschwitz y él daba la orden, sí, mátenlos, aniquílenlos, llévenlos a la cámara de gas, mejor dicho, él daba la orden de aniquilarlos, de matarlos. Cuando lleva Hannah Arendt y le dicen, oye, Arendt, ¿por qué no te vas a Jerusalén? Y de cierta forma eh, haces la... realizas, pues, digamos, reportaje
que está pasando en estos juicios de Nuremberg. Entonces ella dice, listo, me voy. Entonces ella, volando, dice, quiero ver al monstruo que mandó a matar miles de personas. ¿Sí? Porque ustedes, por ejemplo, cuando yo les decía sobre los asesinos seriales, es algo interesante que cuando uno ve, por ejemplo, y los invito a, en Netflix hay muchas de estos, y ustedes, por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, ustedes miran una persona normal. Es más, es una persona hasta simpática. Mató a 30 mujeres, pero muchas mujeres decidieron irse con él. Ellas no sabían que era un asesino, pero decidieron irse con él porque era una persona puesta, carismática, ¿sí? Y tenía eso. Entonces, él las llevaba y pues no regresaban, pero las mujeres no sabían. Y Hannah Arendt, eso es lo que piensa. Dice, si voy a ver una persona que ha asesinado a tantas personas, a miles de personas, pues voy a ver un monstruo, ¿no? Como en las películas, alguien de terror, un Jason, un Mike. Bueno, cuando llega Hannah Arendt y mira a este personaje, dice, ¿y dónde está el monstruo? Yo quería ver un monstruo, una persona alta, una persona con las manos, alguien que me dé miedo. Cuando yo miro a esta persona, miro una persona normal. Miro como cualquier persona, ¿sí? Entonces Hannah Arendt llega y dice, y empieza a escuchar a este personaje. Y este personaje empieza a hablar. Y este juicio se encuentra en YouTube. Y cuando este sujeto empieza a hablar, él dice algo, y es increíble lo que dice, porque el juez le dice lo siguiente. Al frente está el pueblo judío. ¿No le vas a pedir disculpas o perdón por los actos que tú cometiste? ¿No vas a pedir perdón por todas esas muertes? Porque al frente están las familiares. Mira todos sus familiares. ¿No tienes remordimiento de conciencia? Cuando dice esta persona con una seriedad y una pulcritud, dice, no tengo remordimiento de conciencia. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar estaba llevando a cabo un imperativo categórico. Y ese imperativo categórico era cumplir la ley. Cuando yo revisé eso, yo quedé sorprendido porque de cierta forma, si uno revisa la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Emmanuel Kant no habla de un imperativo categórico así, habla de fórmulas de imperativo categórico. Pero esta persona que mandó a matar a tantas personas formula un imperativo categórico. ¿Y qué es el imperativo categórico? La obediencia de la ley. Dice, si la ley, la norma, me dice a mí que debo estar en contra del pueblo judío, ¿yo qué debo hacer? Obedecer la norma, obedecer la ley. Y fue más increíble que Stanley Milgram, después de muchos años, pasado la Segunda Guerra Mundial, hizo un experimento desde la sociología, desde la psicología. ¿Cuál es el experimento de Stanley Milgram? Stanley Milgram llegó y, digamos, tenía a dos personas. Una persona era contratada, era un actor, y otra persona era quien contrataba. Entonces, digamos, en el periódico decían, necesitamos hacer un experimento, necesitamos contratar gente. Entonces llegaba las personas, entonces yo llegaba, y lo primero que hacía Stanley Milgram era, únanlos, ¿sí? Que hablen. Entonces la persona se sentaba y le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú vienes aquí? ¿Se conocen? No, 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 no. Ah, y la otra persona, ustedes saben que para empatizar con alguien, o para comenzar un diálogo y generar esa empatía, háblale de cosas comunes. Por ejemplo, ay, mira, estos son mis hijos. Si la otra persona tiene hijos, dice, ay, qué lindo, yo también tengo hijos. ¿Sí? Ya hay un discurso, un diálogo. Y empezaron a empatizar. Eso significa que empezó a existir digamos, un sentimiento de fraternidad. Entonces le dice, mira, el experimento es fácil. La persona va a estar en otro cuarto, este cuarto va a estar cerrado y tú vas a estar aquí. La idea es que nosotros creemos
que la memoria actúa por dolor. En otras palabras, se le dio una lista como de 50, de 50 palabras y dice que a partir del dolor, ¿sí? A partir del dolor que tiene la otra persona, esta persona va a activar su memoria. Entonces, la idea es que cuando la persona diga algo incorrecto, se le da una descarga eléctrica. Las descargas eléctricas empezaban como desde 20 voltios y llegaba una fatal, que era casi 450 voltios, entendiendo que el ser humano solamente puede aguantar, creo que hasta 200 voltios, si no estoy mal, ¿sí? O sea, imagínense, duplicaba la mortalidad. Entonces, empezaba el experimento de Stanley Milgram. Entonces, llegamos y bueno, la persona empezaba a preguntar y pues todo era error. Entonces le daba los decibeles, 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 hasta que llegaba justamente a los decibeles de 220, 180, 180, 200. Y la persona empezaba a gritar desde la otra habitación. Y gritaba de dolor, ya, sáquenme, por favor. Y la persona que estaba afuera decía, ¿lo sacamos? ¿No está sufriendo? Y solamente una persona con una bata, ¿sí? Que era supuestamente el médico, le decía, tú sigue, no hagas caso, tú sigue con la labor. Solamente le decía eso, sigue. Y la persona seguía con el experimento. Lo más increíble fue que casi al final del experimento, casi 90% de las personas terminaban matando a la persona. Lógicamente, la persona que estaba al otro lado era un actor. Pero, ¿qué fue lo que comprobó Stanley Milgram? Stanley Milgram lo que comprobó fue que, de cierta forma, lo que decía Hannah Arendt era cierto. Cualquier individuo, cualquier ser humano, puede generar que, a partir de una disciplina o una obediencia que se puede dar solamente a partir de un trabajo, la mortalidad de alguien. Es más, posteriormente, ¿qué hizo Milgram? Lo sacó a todos, las personas que habían llegado hasta los 400 decibeles, y les decía, ¿tú sabes que si esto hubiera sido real, lo hubieras matado? Y la persona dice, sí, 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 lo hubiera matado. Y tú, la misma pregunta que le hace el juez, y tú no tienes un remordimiento de conciencia por saber que mataste a una persona, la respuesta que dan las personas dicen, no, porque yo estaba cumpliendo lo que usted decía. Yo estaba obedeciendo lo que usted decía. Y en ese punto, uno dice, miren la importancia de justamente no generar la razón, sino también el aspecto desde la emocionalidad, porque es que la emocionalidad va a generar esa empatía, ¿sí? Digamos, ese trato humano, porque nosotros no nos podemos deshumanizar. Y en la banalidad del mal, lo que decía Hannah Arendt es que en un sistema burocrático uno se podría deshumanizar solamente por cumplir un deber. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Hay un punto interesante, ya con esto ya voy culminando porque creo que tengo unos 10 minuticos. Y es que cuando uno empieza a revisar los diarios, lo que más me gusta a mí son los titulares, ¿no? Y este titular de semana me pareció supremamente interesante porque justamente dice, ¿en qué momento se acabó la ética en Colombia? Miren el panorama que dice en qué momento se acabó la ética en Colombia. Lo primero que revisé fue los personajes que hablaban sobre esta temática. Entonces estaba, por ejemplo, Antanas Mocus, creo que estaba Rodolfo Arango, no recuerdo si, creo que estaba Uprimi, mejor dicho, habían unas personas, unos intelectuales de alto nivel, ¿sí? Pero yo empecé a buscar y
de cierta forma, lo primero que empecé a indagar era qué es ética. Cuando ustedes empiezan a ver esta noticia que está en internet, ustedes le ponen en que ese momento se acabó la ética en Colombia semana y ahí aparece, van a encontrar que no existe el concepto de ética. Es más, el concepto de ética es tan complejo, siguiente diapositiva, es tan complejo que de cierta forma existió en una parte digamos, del debate, dos posturas. Una postura que fue muy criticada, ¿sí? por Abelardo Las Prillas, que dijo la ética no tiene nada que ver con el derecho, y frente a él, que también fue algo publicado por Semana, que dice el pensamiento de Carlos Gaviria Díaz, la ética no se enseña, sino que se muestra. ¿Saben cuál es el problema de la ética? Que primero no sabemos qué es, conceptualizarla. ¿Por qué razón? Porque confundimos lo que es ética con moral. Por ejemplo, en la teoría pura del derecho, Hans Kelsen nunca habla de que el jurídico se aleja de la ética. No, al contrario, dice, la moral es facultativo de la ética, ¿sí? No del derecho, pero es la moral, no la ética, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es que la ética, cuando uno estudia, por ejemplo, filosofía, uno se da cuenta que la filosofía tiene tres ramas. Bueno, ahorita tiene otras ramas, pero las principales eran epistemología, metafísica y ética. Esas son las principales ramas clásicas, ¿sí? Ahora llegaron a otras, por ejemplo, lenguaje, la política, la estética, otras ramas de la filosofía. Pero la rama de la ética es la que estudia la moralidad. Hay un punto supremamente interesante y es que entre la ética y la moralidad, en la constitución de lo que es el juez, entramos al debate de lo que es la justicia. Y hay otro punto también interesante, y es que a partir de la neurociencia, como en el caso de Piñas Gates que les dije, se puede entender que la moralidad está dentro de nuestro cerebro, o sea, nuestras conductas morales pueden ser transformadas a partir de un golpe en el hemisferio izquierdo de nuestra cabeza. Un golpe, un mal golpe, puede cambiar todas nuestras conductas de índole moral, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque puede existir un desajuste entre nuestro sistema límbico y nuestro sistema prefrontal. Un trauma puede generar eso también, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, digamos que cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, lo que es la moral, podemos estudiarlo desde el aspecto neuroético, ¿sí? O desde el aspecto también desde las ciencias innovadoras de la neurobiología, por ejemplo, que estudia el cerebro, estudia los químicos de nuestro cerebro. Cuando nosotros empezamos a llevar esto a un discurso, por ejemplo, a un discurso jurídico, indiscutiblemente va a tener un poco de complejidad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque lo primero que yo he percibido, y también desde la teoría de Hans Kelsen, es que cuando alguien habla sobre la moralidad dentro de una decisión, por ejemplo, judicial, se habla del subjetivismo. Pero como insisto, si la neurociencia dice que la moralidad está dentro de nuestro cerebro, ¿cómo evitar ese aspecto moral? ¿Sí? Miren que actualmente uno dice, ¿cuál es? En Estados Unidos ya hay un juez que es cibernético, ¿sí? Que es justamente una inteligencia artificial. Y sin irnos tanto a Estados Unidos, podemos ver, por ejemplo, en la Corte Constitucional una inteligencia artificial que es pretoria, ¿sí? Que empieza a distinguir, por ejemplo, las sentencias que deben ir a la Corte. Pero ya estamos hablando de IAs, ¿sí? De inteligencias artificiales. Una de las cuestiones, cuando uno le dice, por ejemplo, y yo lo he visto en muchas discusiones, y es, ¿qué tal si un juez fuera, digamos, una IA, una inteligencia artificial? ¿Cuál fuera el riesgo de razonamiento y de lógica en su, digamos, en su decisión? ¿Sí? ¿Cuál fuese el grado de, digamos, de error?
La respuesta que yo he escuchado y que es muy interesante y que también creo en esa respuesta es que nosotros no podemos cambiar a los jueces por algo artificial porque necesitamos el factor humano, ¿sí? Porque es que el factor humano es indispensable para el sistema judicial. Y miren que a partir de esa respuesta, uno entonces también se empieza a indagar, y yo digamos que tengo muchos amigos jueces, que a veces ellos me dicen, oye, di una sentencia, genero una sentencia, y en realidad no es que me sienta muy bien, pero sé que cumplí la norma jurídica, ¿sí? De cierta forma sí quería como colaborarle, pero esta persona hizo esto negativo, y la norma es muy clara. Y por esa razón, mi decisión fue, digamos, a partir de la normatividad jurídica. ¿Mm? Pero lamentablemente, sí era como injusto. Ese problema entre lo que es la moralidad, la ética y la justicia no se puede desconocer solamente con un discurso teórico. ¿Por qué razón? Porque es que ese discurso, es mejor dicho, eso ya pasa de ser un discurso a ser algo nuestro humano, ¿sí? Algo que está dentro de nuestra humanidad. Por esa razón, uno de los conflictos más grandes, por ejemplo, dentro de los problemas que se están generando dentro de la bioética, que es una forma de la percepción de los derechos humanos, de la percepción de la persona, ¿sí? De cómo resolver esos casos, es justamente el dilema de justicia. Es justamente el dilema de cómo el juez se acerca a una decisión correcta, ¿sí? Sin tener que apagar, sin tener que apagar su visión o su idea de justicia. Quiero terminar, por el tiempo, con un pensamiento de Amartya Sen que me parece espectacular sobre lo que es la justicia o sobre la idea de justicia. Amartya Sen es un premio Nobel en economía y yo creo que ahorita, digamos, los premios Nobel en economía han hecho unos trabajos de reflexión espectaculares, pero en la idea de la justicia hace un ejemplo sencillito. Él dice que existe una flauta, tiene una flauta, pero al frente tiene tres niños. Él tiene, uno es la persona que tienen que entregarle, a uno de esos niños tienes que entregarle la flauta. Un niño es pobre, otro niño es rico y otro niño es el que hizo la flauta. El niño rico es el mejor flautista. El niño pobre pues no tiene nada y el otro niño es el que hizo la flauta. La pregunta es, ¿a qué niño tú le entregarías esa flauta? La respuesta que saben dar es, yo le entrego al pobre porque él no tiene nada, pero él puede aprender de la flauta. La otra persona dice, no, pues yo se la entrego al rico porque es el único que sabe tocar bien la flauta. Y la otra persona puede decir, no, pues yo se la entrego al que hizo la flauta, ¿sí? Lo que dice Amartya Sen es que con este ejemplo tan fácil, podemos ver que si pongo a dos personas a debatir entre a qué niño le voy a entregar la flauta, los dos van a tener una percepción o una idea de justicia diferente. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la idea de justicia va a chocar entre los dos. Y uno dice, ¿cómo construir una injusticia a partir de una idea de justicia? ¿Cómo construir un conflicto a partir de una idea de justicia? Porque la finalidad es dar justicia. Pero mira que si están dos personas y una persona dice, no, hay que entregárselo al pobre, y la otra dice que hay que entregárselo al rico, los dos van a chocar, ¿sí? Van a chocar esas dos personas y digamos, la solución va a llegar a un conflicto. Y en ese punto Amartya Sen dice, el problema es que nosotros nos estamos guiando mucho, es por la idea de lo que debe ser justo. Lo que en realidad invito, o lo que se invita desde el texto, es que miren las injusticias que son las reales, o sea, que se miren las injusticias que están pasando y que son visibles para todos. Y en ese punto, dice Amartya Sen, el problema es que como nosotros adecuamos una idea de justicia, y esa idea de justicia puede venir desde la cuna, ¿sí? Porque la idea de justicia de darle al niño pobre puede venir desde la misma cuna, o igual al niño rico. La cuestión es la siguiente, pero tú, ¿por qué no te acercaste al niño y le preguntaste, oye, ¿tú qué quieres? ¿Sí? El niño pobre tal vez dijo, no, yo pues, necesito alimentos, necesito ropa, necesito algo diferente, una flauta.
El niño rico pues le va a decir, mira, yo soy el mejor flautista, yo tengo flautas. Y el niño que hizo la flauta dice, pues, yo necesito es que me pagues mi trabajo. Y en ese sentido, de cierta forma, en la perspectiva de lo que es justicia y más en el aspecto deontológico, es que se genera muchas controversias dentro de este desarrollo tan bello, ¿sí? Y digo, tan respetable y tan sublime como es la administración de justicia. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber colaborado en algo. Muchas gracias. Doctor Federico, ¿está aquí con nosotros? Presidente, Siga, aquí por favor. pendiente de que estaban tratando de solucionar la circunstancia de la presentación y si se hace antes o después de las preguntas, aunque veo que no hay ninguna pregunta escrita en el chat para formularla. Entonces, invitarlos a que formulen sus cuestionamientos. Si el doctor Álvaro Ramírez está es su idea de que las hagan aquí preguntas puntualmente y levanten la mano. Doctor, lo escucho, y ¿cuál es su parecer? Doctor Álvaro Ramírez. Sí, con el mayor gusto, sí, escucharía las preguntas de los compañeros. Bueno, entonces, queridos colegas, está abierta la etapa de preguntas, pueden levantar la mano, prenden, y yo les voy dando el uso de la palabra. Bueno, no veo. Doctor, sí, hay una inquietud. Listo, doctor Jimán. Buenas noches. Tiene el uso de la palabra, doctor. Sí, señor. Doctor Ramírez, buenas noches. Cuando usted trataba el tema de las personas que tenían, de acuerdo a sus comportamientos, diferentes actitudes en sus procesos de actividad humana, por ejemplo, cuando una persona de alguna manera tenía un problema, por ejemplo, de un problema mental o un problema, digamos que tenía que ver con cualquier actividad o con cualquier desequilibrio mental. Para efecto, por ejemplo, de una decisión en materia penal, ¿qué incidencia tendría, por ejemplo, de una persona que tiene, es que ahora no recuerdo el término, una persona que tiene, es decir, que aparentemente es normal, pero dentro de su actividad puede tener alguna variedad, es decir, o alguna variación en torno a su comportamiento? Digamos, si esa persona es sometida por su gusto, o más bien no sometida, sino ella accede, por ejemplo, a sostener relaciones sexuales con una persona y después ella dice que lo hizo fue de manera sin ninguna intención y que fue violada. Es decir, ¿cómo se puede manejar todos esos temas en torno al proceso penal? No sé si me hago entender. Es decir, como hay dos comportamientos, uno es si esa persona está afectada en ese momento de su psiquis, de su determinación de decir que accede a la relación sexual de manera voluntaria y después ella presenta una denuncia o terceras personas presentan una denuncia porque esta persona se encontraba bajo el efecto de su afectación mental. Entonces, ¿qué puede pasar ahí en torno a la responsabilidad penal? Muchas gracias por una pregunta realmente que genera muchas reflexiones y de cierta forma es muy compleja. Debo decir en realidad que digamos el derecho penal no es mi fortaleza, pero sí he reflexionado a partir de diferentes circunstancias que pasan. Lo primero
que uno puede reflexionar frente a la pregunta que tú haces es, por ejemplo, mirar hasta qué edad, ¿no? Porque, digamos, dentro del Código Penal, por ejemplo, sé que existe una edad donde existe ya, digamos, Mayor de 14, doctor, es decir, una persona que, ¿cómo se atendería a una persona con trastorno de bipolaridad, por ejemplo? Exacto. Mayor de... Exacto. Entonces, hay unos puntos complejos, ¿no? Lo primero que uno debe entender es que el comportamiento humano se maneja más por el inconsciente que por el consciente. Eso es lo primero que tenemos que entender. De cierta forma, nuestro inconsciente, por ejemplo, ahorita estamos realizando algo inconsciente que nos tiene vivos. Lo hago consciente ahorita estamos respirando. Cuando yo me vuelvo consciente de mi respiración, digo, vaya, es cierto, yo para vivir estoy respirando, pero es una actividad inconsciente. No tengo que estarle preguntando continuamente a mi cerebro qué es lo que tienes que respirar. En la circunstancia, por ejemplo, de la bipolaridad, hay un problema grandísimo y es que la bipolaridad tiene dos elementos. Un elemento es la euforia y otro elemento es la depresión. Creo que el elemento más complicado que existe es el elemento de la euforia. ¿Por qué razón? Porque es que la euforia es un elemento donde genera el mayor índice de dopamina. O sea, nuestro cerebro está manejado por unos neurotransmisores. Y el mayor índice de dopamina, pues va a generar adrenalina y está como, de cierta forma, inconsciente. Es tanto en que miren lo que pasa. Hay un autor, Andrés Caicedo, un autor colombiano que hace una obra que es Viva la Música. Andrés Caicedo hace el libro de Viva la Música casi en una semana. Y en la semana que hace el texto, que pues enmarcó su obra literaria, ¿sí? En la semana fue una semana de euforia, una semana que no durmió la persona. Imagínense eso. Esta persona no duerme, ¿sí? Y crea el libro. ¿Saben cuál es el problema? La bajada. La bajada es la depresión, porque después de ese ataque eufórico, indiscutiblemente los neurotransmisores van a bajar y van a generar ¿qué? Pues van a generar, de cierta forma, una depresión, ¿sí? En ese sentido, lo que yo diría es lo siguiente. El derecho, de cierta forma, como lo miramos, como les decía, si desde el 2013 se está preocupando por la salud mental, de cierta forma, la normatividad jurídica, y lo he percibido, es muy, muy dispersa en materia de salud mental dentro del contexto colombiano. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre una normatividad que protege, por ejemplo, a personas con trastornos de bipolaridad, digamos, es muy limitado, porque ese contexto se lo deja más al entorno de la medicina que al entorno jurídico, porque es que el entorno jurídico lo que va a decidir es, señorita, ¿fue o no fue violada? ¿Existió o no existió acceso carnal? ¿Había consentimiento o no había consentimiento? Eso es lo que decide, ¿sí? Pero ir más allá, porque ir más allá es más que de la conducta que se realiza, es ir más o preguntarse más por el ser humano. Existen allí una serie de límites y sobre todo en este tipo de enfermedades. ¿Y cómo tratarlo? ¿Cómo tratarlo? Eso sí sería complejo, porque de cierta forma lo primero que tendríamos que cambiar es el chip, donde se empiece a ver la normatividad jurídica también con la interdisciplinariedad, ¿sí? Y con un proceso interdisciplinario que también nos ayude a entender al ser humano, ¿sí? Eso digamos que sería una de mi respuesta frente a tu inquietud. Gracias, doctor Ramírez, muy amable. El servidor del juzgado tercero penal de circuito, y se alista la doctora Verónica Alejandra
Está Buenas noches, doctores. Me identifico, María Isabel Ferrer, juez tercera de adolescentes. Es que la pregunta va dirigida, pues yo en mi juzgado he tenido 2 casos de jóvenes que me han impactado, uno, un homicida serial, y hasta donde conocí, tenía 5 homicidios, ¿m? Y otro, un violador también serial. Conocí hasta donde conocí 19 procesos y él está ahorita privado de la libertad en adultos. En alguna ocasión pues se me ocurrió porque solicitar al Instituto de Medicina Legal pues se hiciera un análisis a este joven, ¿sí? al último, al de delitos sexuales, para ver cómo se podía pues tratar de ayudarle, porque pues esa es la función que tiene el juez de adolescentes, ¿sí? Pues un menor de edad que empieza a violar serialmente. Y todos los psiquiatras que hubo una asociación de psiquiatras, creo que fueron 7, si no estoy mal, y llegaron a la conclusión que perdónenme lo que voy a decir y discúlpenme, pero fue el término coloquial que utilizaron, la única solución es darle unas goticas de cianuro. Para indicar que no había ningún tratamiento, porque esta persona lo que tenía era separar los hemisferios del cerebro, y que pues que él iba a continuar cometiendo delitos. ¿Mm? Entonces le llama a uno la atención, o sea, en el penal, y estas personas siendo enfermas no podrían tener otro tratamiento y no una pena, o sea, todos esos cuestionamientos que uno se hace como penalista, ¿no? Usted que ha leído sobre eso, quisiera yo, pues, porque me interesa el tema, pues, yo he leído algo sobre neurociencia, también leí el libro Franz Bollin, se dedicaba a estos temas también. David Abrahamsen, en La mente asesina, también empezó a hablar sobre eso. Sí, mira que tú, o sea, bueno, primero que todo, wow, el tema es muy interesante lo que tú mencionas, y gracias por compartir esa experiencia, ¿no? Porque de cierta forma ese compartir es el que genera las inquietudes dentro, digamos, dentro de la academia, y eso es importantísimo. Lo que yo he estudiado, por ejemplo, de asesinos seriales, es que de cierta forma las conductas de los asesinos seriales no son similares, o sea, no existe un patrón, ¿sí? En un principio, digamos, sé que existió como una época de, digámoslo así, de naranja mecánica, donde se creía que fisiológicamente y hasta físicamente se podría observar quién era un asesino. Y es más, se establecía que, por ejemplo, había la dimensión de las manos, la quijada, la estatura. Entonces decían, este puede ser un futuro asesino. Claro que eso llegó a, digamos, a terminarse, porque de cierta forma, los asesinos seriales que han sido estudiados, se observa que estos asesinos seriales no tienen patrones similares, porque hay unos asesinos seriales, por ejemplo, en el caso del acechador nocturno Héctor Ramírez. A esta persona, un tío le mostraba de cuando era niño, justamente cómo él en Vietnam asesinaba a las mujeres. Es más, el tío, asesinó a su esposa frente a él. Pues eso le generó un trauma al muchacho, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, Ted Bundy no tenía ningún problema. Era un niño normal, solamente era una persona retraída, ¿sí? Por ejemplo, el carnicero Hammer, ¿sí? También era una persona normal, era una persona retraída, solo que esta persona, mira, que se identificó a partir de los sueños. Él decía que él soñaba con homicidios,
¿sí? Y no solamente con homicidio, sino teniendo otras cosas después de haber matado. Y entonces él se quitaba eso y él dice que empezó a consumir licor como desde los 16 años, ¿sí? Pero no existe de cierta forma un punto donde te diga, mira, un asesino serial es porque la familia es disfuncional. No puedo decir eso. O sea, es algo falso, ¿sí? Porque un asesino serial puede salir de una excelente familia, ¿sí? Pero mira lo que, por ejemplo, cuando tú me dices de los psiquiatras, mira que hubo una época también que se empezó a implementar lo que es la lobotomía. Y mira lo que, yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, en Norteamérica, ya creo que hay castraciones, creo que artificiales, donde de cierta forma el líbido o la testosterona la empiezan a castrar, ¿no? Con químicos, ¿sí? Le quitan el líbido. Entonces llega un violador a la cárcel y le quitan el líbido, ¿sí? Pues ya no tiene líbido, pues se da a entender que ya no va a tener las ganas de violar a las personas. Pero eso también plantea una pregunta, y lo que dice la doctora, y que es una pregunta muy interesante, y es, ¿cómo el juez, por ejemplo, también debe ir de la mano con las otras ciencias, con por ejemplo, la psiquiatría, y cómo a futuro, ¿sí? A futuro, se puede empezar a construir políticas donde de cierta forma existan otras formas de pena, otras formas de castigos que resocialice a la persona y que no solamente la resocialice, sino que evite una conducta a posteriori. Y eso es complicado. Eso es complicado porque lamentablemente, digamos que en Colombia somos un poquito tercos a partir de lo que dice Albert Einstein, porque creemos que si hacemos lo mismo, vamos a seguir vamos a tener un resultado diferente, pero si hacemos lo mismo no vamos a tener resultados diferentes, ¿sí? Entonces, a partir de eso, también uno también dice la importancia que la legislación, que nuestros legisladores, ¿sí? Empiecen a dialogar con la realidad judicial, porque es que la realidad judicial es justamente la perspectiva de la norma y la perspectiva de los hechos. Y que frente a esos diálogos se empiecen a construir otros diálogos con otras ciencias para que en un futuro se empiece a generar un constructo o un mejor constructo sobre la pena. Porque al final el punto que tú dices, que es también trascendental, es ¿y yo qué puedo hacer frente a una persona que va a reincidir en sus delitos? O sea, indiscutiblemente el debido proceso me dice que esta persona debe pagar una pena. Pero sé que a partir, por ejemplo, digamos, de una noción psiquiátrica o un planteamiento de la otra área de conocimiento, me dicen, esta persona no va a cambiar. Y mira que ese es el mismo dilema que, por ejemplo, puede tener ahorita en materia penal el caso de Garavito, ¿sí? Que de cierta forma hay unas obras norteamericanos, porque es que los norteamericanos son los que más avanzan en la materia de los asesinos seriales, y de cierta forma en Norteamérica dicen, miren, a esta persona la dejan libre, eso es como dejar un león, sacar un león de una jaula, ¿sí? Y entonces en ese punto uno dice, bueno, ¿a qué punto el sistema penal va a generar ese tipo de garantías, pero también va a entender la humanidad, ¿sí? Y va también a generar otros diálogos y otros lazos con otros tipos de ciencia. Diría que esa sería como una reflexión frente a lo que tú expones, doctora. Muchas gracias. La doctora Verónica Velandia. Gracias, doctor. Quería exponer como una situación a la cual nos enfrentamos como
habitualmente en nuestro ejercicio, y es la siguiente, pues naturalmente está en torno a una situación social que vivimos, pero por ejemplo, suceden cosas en donde observamos muy repetidamente que seguramente por las emociones iniciales, las mujeres en principio, hablando el tema de mujer, si lo referimos a una emoción, se siente agredida por un miembro de su núcleo familiar, y ese miembro de su núcleo familiar inmediatamente va y obviamente lo denuncia, y con ocasión de la denuncia que ella presenta se generan una serie de medidas de protección contra esa mujer. Lo quiero enmarcar dentro del ánimo de eso de la mujer, del género de mujer. Y entonces, a medida que va sucediendo el tiempo, esta persona, el presunto agresor, que es finalmente la persona que lleva un sustento para su hogar y el que lleva el sustento finalmente, ella llega y luego rinde una serie de entrevistas adicionales o declaraciones adicionales donde dice, mira, es que eso no fue así. Yo estaba un poquito enojada y lo que hice fue agrandar un tema que en realidad no fue de esa manera, y entonces empiezan como a retractarse de lo dicho para finalmente tener que decir que ellos tuvieron una percepción muy distinta de lo que había sucedido y que el señor solamente estaba algo enojado y habló un poco fuerte, y finalmente lo que se llevó es a un malentendido, y ella utilizó las autoridades judiciales y policías precisamente con un propósito, y ese propósito era hacerle entender y que esta persona tuviese un escarmiento respecto de lo que estaba sucediendo. Entonces, en esos casos de violencia intrafamiliar, que finalmente pues es una situación de mucha ocurrencia en nuestro país, a veces los jueces de garantías toman ese tipo de decisiones de imponer medidas de aseguramiento, y cuando miramos el resultado final es que en una audiencia de juicio oral, esta presunta agredida pues manifiesta esa situación. Naturalmente se debe mirar desde la perspectiva de género, que nos están llamando a tomar ese tipo de decisiones, pero en ocasiones observamos pues sentencias absolutorias en ese entendido, y en otras entendemos, claro, cada caso es una historia, pero en otras vemos unas sentencias bastante fuertes frente a ese presunto agresor. Y entonces ahí es donde pues quería como hacer esa reflexión. En verdad fue una emoción de la presunta víctima que llevó a utilizar todo el aparato judicial, o en verdad una situación social que ella estaba viviendo hace que se retractara frente a lo sucedido, porque ese ciudadano presunto agresor pues finalmente es quien lleva el sustento a un hogar que necesita de ese sustento. Eso era lo que quería indicar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Su reflexión es supremamente positiva, y de cierta forma es una reflexión que también he tenido en diversos momentos. En algún punto yo también trabajé en el ICBF en Facatativá, recuerdo, y llegaban muchos casos de violencia intrafamiliar. La cuestión aquí es que desde la neurociencia, lo que lo podría decir es que el problema entre, digamos, el hombre y la mujer en materia intrafamiliar muchas veces es porque no nos entendemos. Es más, hay una feminista que es Sloan Prazzini. Ella hace un libro que se llama El cerebro de la mujer. Y en El cerebro de la mujer, ella empieza a relatar que su texto es realizado porque ella
digamos, está en Europa, no recuerdo la universidad donde está, y la estructura del pensamiento es feminista, ¿no? Entonces dice, miren, de cierta forma, el problema del machismo o el problema patriarcal es porque al hombre no se le enseña desde pequeño a las emociones, ¿sí? La emocionalidad. Y una de las recomendaciones era que cuando tengan un hijo, si tienen un hijo varón, pues no solamente le compren figuras de acción o muñecos, sino que también le compren muñecas, ¿sí? Entonces, que el niño tenga esa interacción. Ella hizo eso. Cuando se dio cuenta, el niño lo que hacía con las muñecas era quitarle las piernas y los brazos, y las piernas y los brazos los usaba como armas para sus otros muñecos, ¿sí? Entonces, lo que ella percibió era que así uno quisiera educar a su hijo a partir, digamos, de una ponencia feminista, ¿sí? Indiscutiblemente el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer van a ser diferentes. Y si el cerebro del hombre y si el cerebro de la mujer son diferentes, también su lenguaje. El lenguaje es totalmente diferente. Y miren que les voy a dar un tic que me pareció supremamente interesante, que lo toca Eduardo Punset, y es lo siguiente. ¿Ustedes sabían que el cerebro de la mujer está más desarrollado que el cerebro del hombre en materia de sentidos? Y esto o sea, biológicamente ya está comprobado. Por ejemplo, el olor. Uno como hombre percibe un olor, pero no lo percibe al grado de la mujer, ¿sí? Porque imagínense que desde el olor, la mujer puede decidir si quiere estar con esa persona o si no quiere estar con esa persona. Por ejemplo, si una mujer tuvo una mala relación con alguien, que fue una persona tóxica que le duró muchos años, y conoce a alguien nuevo que le agrada, pero ese alguien nuevo en la primera cita llega con el mismo perfume de la persona tóxica y le recuerda ese tóxico, hasta ahí llegó la relación. La mujer dice, no, me recordaste, o sea, tu olor me recordó algo que nada que ver, ¿sí? En el sentido del gusto. Por ejemplo, nosotros los hombres, cuando nosotros nos regalan un dulce, nosotros a veces lo guardamos, ¿sí? Yo lo guardo. Cuando uno le regala un dulce a una mujer, la mujer no lo guarda, ella lo consume. ¿Pero por qué lo consume? Porque el gusto, las papilas gustativas, tiene un mayor índice que el de nosotros. O sea, de cierta forma, si nosotros sintiéramos como las papilas gustativas de la mujer, pues nos encantaran los chocolates. Viviéramos comiendo chocolates, más que cerveza, chocolate sería, ¿no? Por el otro lado, también está el audio, ¿sí? La audición. La audición es algo interesante porque es que nosotros a veces, cuando un hombre dice, es que yo no entiendo indirectas, es que de cierta forma nosotros a veces no prestamos la atención tan alta como la tiene la mujer, y eso es gracias al audio. Porque cuando la mujer ingresa, digamos, ideas a su cerebro, lo que hace es una conexión de todo, tanto de su lógica como de su emocionalidad. Por eso recuerda fechas, ¿sí? Por eso, digamos, tienen una memoria tan espectacular y se lo puede, si ustedes quieren ver la memoria de la mujer, peleen con ella. No, mentira. Cuando existe una discusión, la mujer le puede estar diciendo un recorrido histórico de lo que ha pasado y de por qué está disgustada en cierto momento, ¿sí? Eso no lo tenemos nosotros, ¿sí? Pero de cierta forma, eso significa que tenemos que tener un diálogo totalmente diferente, y eso es lo que no se han entendido. Hay un libro de un argentino que me gusta, que dice, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, que justamente es un terapeuta de matrimonios, y él dice, ¿cuáles son las distinciones en el lenguaje? O sea, ¿qué es lo que ella te quiere expresar y qué es lo que tú entiendes? Porque a veces ella no lo expresa de forma directa. Ella no te dice, mira, es que quiero viajar el día sábado, ¿por qué no nos vamos a Chachagüí? O, bueno, aquí es Chachagüí, es cerca Nariño, ¿sí? Cuando vengan invitadísimos a Chachagüí, pues igual tienen que llegar al aeropuerto, ¿sí? Entonces, si a uno le dan esa orden directa, uno dice, el sábado
me voy a Chachagüí y voy a nadar y voy a estar con mi familia, listo. La mujer no te dice eso, por ejemplo, la mujer dice, qué rico salir de paseo, ¿sí? Y de cierta forma, en ese discurso, en ese diálogo, ¿sí? Es que existen inconvenientes. Y lamentablemente, claro, lo que yo les decía, en el modelo educativo también existe mucho que aprender, porque es que el modelo educativo también tiene que sintonizarse ante la empatía y ante el entendimiento de la persona que está al frente y también entendiendo que de cierta forma son realidades totalmente diferentes y con eso podríamos llegar a un diálogo que genere la paz. Y miren que en materia de filosofía y filosofía del derecho, la teoría comunicacional de Jürgen Habermas busca eso, un diálogo, una buena comunicación. Eso sería mi estimada. Doctor Álvaro Ramírez Montúfar, en nombre de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, el presidente de la Junta Directiva reciba nuestro más preciado reconocimiento y agradecimiento por la gentileza que ha tenido con nosotros, por estos valiosos aportes en la capacitación de esta comunidad académica y judicial. Esperamos que podamos seguir contando con su grata presencia y los elevados conocimientos que tiene sobre este particular, que son muy, muy útiles para nuestra labor judicial y también la propia. Entonces, doctor, mil gracias a usted por esos aportes. Los dejo en la palabra del doctor José Anderson Beltrán, quien nos va a hacer unos anuncios importantes sobre las capacitaciones siguientes. Doctor José Anderson, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Federico. Un especial saludo para usted, para todos los compañeros funcionarios judiciales asistentes. Reiterar ese profundo agradecimiento al doctor Álvaro por esta disertación. Muy puntualmente les comento, mañana finalizaremos el ciclo de capacitaciones, como ustedes saben, el tema de filosofía, en lo relacionado con el componente general de la prueba de conocimientos. La próxima semana iniciamos lo relacionado con el componente específico. Así entonces, el día lunes iniciaremos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Civil, Comercial y Familia. Se va a adelantar desde el día lunes 10 de mayo hasta el jueves 13 de mayo. Son 4 cursos. El primero, Derecho Comercial, el día martes. Desarrollaremos lo relacionado con aspectos temáticos del Código General del Proceso, procedimiento, aspectos probatorios. El día miércoles, generalidades del derecho de familia, y el día jueves lo atinente a familia y sucesiones. Las personas interesadas en participar, tal como se les indicó el viernes pasado por parte del presidente de la corporación, deben diligenciar un formulario de inscripciones. A continuación les voy a compartir el enlace nuevamente para que de pronto aquellos interesados que no han logrado esa inscripción la realicen hasta el día sábado . Bien, acá entonces aparece la presentación del ciclo de capacitaciones y al finalizar el link para que realicen la inscripción. De manera simultánea, de el día lunes al día jueves de la próxima semana se va a adelantar la capacitación relacionada con el tema de derecho laboral. La primera sesión, derecho laboral individual, el día lunes. El día martes, derecho colectivo. El día miércoles, atendiendo la disponibilidad de los conferencistas, tendremos un receso para continuar el día jueves con la 4ª sesión, fueros en el derecho laboral colombiano, y el día viernes finalizaremos con lo relacionado al tema de derecho procesal o al tema de procedimiento laboral. De igual manera les comparto a continuación el mensaje de invitación a los cursos y los enlaces donde encontrarán el formulario para las inscripciones, así como el link de conexión a la actividad. Bien. El día jueves y viernes se adelantará lo relacionado con el ciclo de capacitaciones en Derecho Administrativo, únicamente en 2 sesiones. El día jueves
fuentes constitucionales del derecho administrativo y del derecho contencioso administrativo, y el día viernes lo relacionado con categorías claves del derecho administrativo. Fíjese, el día jueves todo lo atinente al procedimiento, el día viernes lo atinente al tema de derecho sustantivo. Les comparto de igual manera el link para que surtan la inscripción en los mismos plazos ya referidos. Eso para la próxima semana, reitero, de lunes a jueves, derecho civil de una parte, de lunes a jueves también derecho laboral, y jueves y viernes lo relacionado con derecho administrativo. A la semana siguiente, es decir, del 17 al 21 de mayo, del 17 al 19, se adelantará el ciclo de capacitaciones en derecho penal y el ciclo de capacitaciones en derecho disciplinario. Les comparto de igual manera los enlaces para que adelanten esas inscripciones. Para concluir estas actividades académicas, el día jueves y viernes 21 de mayo se realizará un taller en específico en el tema de prueba psicotécnica, a fin de adelantar algunos ejercicios prácticos, la aplicación de un test que se está diseñando por parte de la psicóloga que nos acompañó, la doctora Angélica Reyes, y esa capacitación en específico dirigida para los funcionarios que se encuentran vinculados a la corporación. Así entonces presentamos esa programación que se va a realizar las próximas 2 semanas. Reiteramos los agradecimientos por su interés permanente en estas actividades de capacitación, y así como la invitación para que consideren la posibilidad de hacer parte de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. Doctor Hermes Darío, es todo. Una feliz noche para todos. Les agradezco. Queda el señor presidente de la corporación. Listo, doctor José Anderson, solamente para agradecerle a todos, al doctor Ramírez, un abrazo especial, gracias por su colaboración. Y todos ustedes, estamos pendientes de sus inscripciones para continuar ya con la parte especial de, vamos a tratar de ser lo más puntuales posible en algunos temas que hemos considerado que, de acuerdo a su intervención en los diferentes chats que hemos tenido, en el correo electrónico que les hemos enviado a ustedes para que nos digan qué requieren de cada una de las especialidades, y de eso vamos a tratar las próximas 2 semanas. Y bueno, muchos éxitos, nos veremos mañana en un tema muy importante. Inviten a los amigos, neoconstitucionalismo. Por ahí van a salir unas cuantas preguntas de neoconstitucionalismo, porque ese es el boom, esa es como dicen, la última moda en derecho constitucional, y bueno, aquí les estamos dando los diferentes puntos y tips para que todos pasen el examen para jueces y magistrados. Que tengan una muy buena noche. Nos veremos mañana a las 6 de la tarde. Feliz descanso. Bueno, entonces para todos los asistentes, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Los esperamos por el mismo canal y por el mismo link. Esperamos que se inscriban. Y bienvenidos. Esta es su casa, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Buenas noches.